Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase hablando de la salud del adulto. Ya hemos hablado de salud materno-infantil, hemos hablado de salud madre-niño, ahora nos corresponde conocer al adulto. La edad adulta se va a considerar entre los 20 y los 65 años. Respecto a la edad adulta tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La cobertura pediátrica solo da atención hasta los 14 años. Si la edad adulta es a partir de los 20 años y la pediatría solo los protege hasta los 14, entonces ¿quién se hace cargo de los adolescentes? Hay una especialidad que se conoce o se llama ebiatría. La ebiatría es la especialidad que se encarga de la salud del adolescente. Esta ebiatría da atención a los niños entre 11 a 21 años. Entonces, para los niños tenemos la pediatría, para los adolescentes la ebiatría y para los adultos las distintas especialidades que ya conocemos. Otra cosa que tenemos que considerar es que en la mayoría de los países la mayoría de edad se considera hasta los 18 años y que la jubilación se considera entre 60 y 65 años. En Bolivia, la jubilación para mujeres es a los 60 años y para hombres a los 65. Como la edad adulta comprende un rango de edad bastante amplio, esta edad adulta se divide en dos grupos o dos etapas. Los adultos jóvenes, que van desde los 20 a los 40 años, y los adultos mayores, me gusta más llamarle adultos maduros, entre los 40 o 65 años. Características importantes. Los problemas de salud de los adultos jóvenes son más parecidos a los de niños y sobre todo adolescentes. Los problemas de salud de los adultos maduros son más parecidos a los de los ancianos. Entonces tenemos que hacer una diferencia importante respecto a los pacientes que van a acudir a nuestra consulta. Respecto a los adultos jóvenes, estos, por supuesto, alcanzan la madurez física, ya han atravesado el proceso de la adolescencia, ya han terminado todos esos cambios físicos y psicológicos, por lo tanto, alcanzan la madurez. En la edad de los adultos jóvenes, estos adquieren una nueva filosofía de vida. Se debe a que atraviesan dos procesos demográficos que son esenciales en la vida del adulto. Para el adulto joven es muy importante la inserción al mercado laboral. Este ya tiene la necesidad, debido a su nueva filosofía de vida, de trabajar, de ser productivo, de mantenerse a sí mismo. Por lo tanto, es algo que le puede generar una demanda personal. Y para los adultos jóvenes también es importante la idea de generar descendencia. No me refiero a necesariamente reproducirse a partir de los 20 años. Recordemos, los adultos jóvenes están comprendidos entre los 20 y los 40 años. Con descendencia se refiere a que en la edad de adultos jóvenes estamos en el momento de formalizar con una pareja, de sentirnos estables emocionalmente también y no solo económicamente con el mercado de trabajo. Los adultos jóvenes
funcionan al máximo de sus capacidades porque han llegado a la plenitud de su desarrollo. Entonces están en las mejores condiciones posibles para lograr lo que ellos se propongan. Sus percepciones sensoriales e intelectuales también se encuentran al máximo. En los adultos jóvenes es importante saber que ya se establece un estilo de vida. Recordemos, los adolescentes están iniciando con la generación de estilos de vida, pero los adultos jóvenes ya lo hacen porque tienen que comenzar a desarrollarse, a mantenerse y etc. Los adultos jóvenes también comienzan a generar costumbres dietéticas propias de ellos. Entonces comienzan a consumir los alimentos que consideren más apropiados de acuerdo a su estilo de vida y de acuerdo a sus filosofías individuales y personales también. Como hemos dicho, en los adultos jóvenes ya comienza la inserción al mercado laboral. Por lo tanto, se sienten esas presiones laborales o de trabajo también. Trabajar hasta altas horas de la noche, lograr metas, ascensos, mayor estabilidad económica. Los adultos jóvenes se encuentran en desarrollo constante. Entonces estos van adquiriendo cada vez más habilidades, más conocimientos, porque están en la plenitud de su vida. Un problema que tenemos con los adultos jóvenes son los factores y conductas de riesgo que son muy parecidas a los de los adolescentes. En los adolescentes veíamos conductas sexuales de riesgo, consumo de sustancias, ciertos rasgos de impulsividad, accidentes de tráfico. Entonces son situaciones que los adultos jóvenes enfrentan. Y también los adultos jóvenes tienen un mayor impulso sexual por esa necesidad de generar descendencia, de establecer una pareja, de una familia, etc. Los adultos mayores ya comienzan a ver las señales del envejecimiento. Entonces se inicia la disminución progresiva de la talla. Esta disminución progresiva de la talla, por supuesto, a partir del mismo envejecimiento natural del individuo. La disminución de la talla se ve a partir de los 45 años de edad. Comenzamos a observar en este grupo de edad también cambios degenerativos. A partir de estos cambios degenerativos, enfermedades relacionadas al envejecimiento, las enfermedades crónicas no transmisibles comunes, enfermedades como diabetes, hipertensión, artritis, etc. En los adultos mayores también nosotros podemos observar un cambio en las relaciones interpersonales. Los adultos mayores o maduros ya no salen tanto de fiesta, prefieren estar más tranquilos, prefieren dedicarse a ellos mismos. Entonces, entre los adultos mayores o maduros nos vamos a encontrar inadecuados hábitos alimentarios. Estas personas ya han establecido su vida y muchas veces en esos estilos de vida se encuentra un hábito alimentario que no es acorde a lo que se sugiere en cuestión de salud. Hemos dicho que estos adultos maduros están más tranquilos, por lo tanto necesitan más de estimulación. Sus estilos de vida suelen ser más sedentarios. Mientras mayor avanza la edad, más sedentario se vuelve el estilo de vida, lo cual también se convierte en un riesgo para sufrir enfermedades crónicas no transmisibles.
Comienza la edad en la que disminuye el rendimiento físico, como hemos dicho, sobre todo a partir de los 45 años. Este envejecimiento no solo va a disminuir la talla, sino disminuye la fuerza muscular y la capacidad física de estos individuos. Comenzamos a ver cambios bastante grandes respecto a su sexualidad y por supuesto a la fertilidad. Los cambios en la fertilidad, por supuesto, son más intensos en mujeres. Estas llegan a la menopausia, por lo tanto, ese cambio que es natural afecta su fertilidad. Comenzamos a ver signos de envejecimiento y también es importante saber que a mayor edad se incrementa constantemente el peso corporal. No quiero decir que a partir de los 45 años todos vamos a tener más de 10 kilos de sobrepeso, sino en general, con el transcurso de los años el peso corporal también aumenta debido a la disminución del metabolismo asociado a la incidencia de sedentarismo también en edades mayores. La mortalidad de los adultos, sobre todo la mortalidad precoz, es completamente prevenible. Recordemos, cuando hablábamos de demografía, mencionamos un indicador que se llamaba pérdida de años potenciales de vida. La pérdida de años potenciales de vida nos indica cuán precozmente está muriendo la población en relación a la esperanza de vida determinada. A eso se refiere esta mortalidad precoz. Nosotros podemos fácilmente evitar que nuestros adultos se mueran en edades jóvenes a través de distintas pruebas de cribado, exámenes médicos adecuados, control de factores de riesgo, mejora de los estilos de vida. Es fácilmente prevenible. Solo depende del individuo para que éste tome las acciones correspondientes. Como decíamos, con el transcurso de los años existe un aumento de peso que va a ser constante. Mientras más envejecimiento hay, más frecuencia de sobrepeso nos vamos a encontrar en nuestra población. El alto peso es la primera causa de pérdida de años potenciales de vida. Primera causa, porque este alto peso va a estar asociado a todas esas enfermedades crónicas que en la mayoría de los casos son prevenibles a través del estilo de vida. La diferencia mayor que vamos a ver entre adultos jóvenes y adultos mayores o maduros es a partir de los 45 años. A partir de estos 45 años los cambios degenerativos se hacen más intensos, por lo tanto vamos a ver más cambios en su estado físico, en su estado psicológico, intelectual, emocional, etc. La mortalidad en ambos sexos se asocia a enfermedad cardiovascular. Recordemos, hemos dicho que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular nos referimos a todos los problemas de salud asociados a este sistema. Infartos, accidentes cerebrovasculares, varices, embolias, trombosis, etc. En ambos sexos, una causa de mortalidad importante también es el suicidio. Este suicidio se observa más frecuente a partir de los 35 años de edad. La salud mental en el adulto no se controla adecuadamente, es más, creo que ni siquiera se la toma en cuenta, pero es bastante importante. ¿Cuáles podrían ser las causas de suicidio en el adulto? Las asociadas a las dificultades en el cumplimiento de sus metas personales. Por ejemplo,
problemas de trabajo, problemas en la pareja, dificultad para estabilizarse emocionalmente, son causas de ansiedad y depresión en los adultos. Por lo tanto, estas pueden llevar al suicidio afectando la salud mental de los mismos. Como ya decíamos, estas causas de mortalidad son prevenibles. Lo que tenemos que hacer, prevención y diagnóstico precoz. Mientras más precoz, más efectivas van a ser nuestras intervenciones. La mortalidad en los varones está asociada sobre todo a la cirrosis, porque estos tienen más predisposición a consumir alcohol de forma indiscriminada. El cáncer de pulmón también es otra causa de mortalidad frecuente en varones, debido a que ellos tienen la mayor frecuencia de consumir cigarrillo en relación a las mujeres. Los adultos jóvenes, como hemos visto en la imagen, tienen mayor mortalidad por causas externas, en este caso accidentes y tumores. A partir de los 60 y 64 años comienzan a surgir en los varones más prevalencia de enfermedades crónicas, problemas cardiovasculares y por supuesto cáncer. La mortalidad en las mujeres en relación a los hombres es inferior. Las mujeres sufrimos mayor morbilidad. Los hombres sufren más mortalidad. La mortalidad en las mujeres con mayor frecuencia está asociada al cáncer de mama. Está asociada, por supuesto, a causas relacionadas con el proceso de la maternidad. Hablando de las mujeres fallecidas por causas maternas, en salud materno-infantil hemos hablado de muchas cosas asociadas al embarazo, al parto, inclusive al puerperio. Estas causas maternas son un elemento que nosotros podemos proteger a través de controles prenatales apropiados y exámenes médicos frecuentes. Por supuesto, el cáncer de cuello uterino es otra causa de mortalidad importante en las mujeres y la violencia. En países sobre todo subdesarrollados, hay bastante machismo. Y si ustedes se han fijado, en Bolivia cada semana vemos situaciones de violencia en contra de la mujer. Entonces, la violencia es un factor de riesgo importante que no solo les provoca mortalidad a las mujeres, sino que es capaz de disminuir su calidad de vida. La morbilidad. Hemos dicho, la morbilidad es mayor en la mujer. La mortalidad es mayor en hombre. En la clase de demografía incluso decíamos que el hombre, en relación a la mujer, tiene una tasa de mortalidad constante que se inicia desde el momento del nacimiento. La morbilidad en adultos jóvenes está asociada a alergias, accidentes de tráfico, como hemos mencionado. Es muy común que nuestros hombrecitos dentro del grupo social sean imprudentes y tengan más facilidad para sufrir esos accidentes de tránsito. Y como decíamos, los suicidios, que son más frecuentes a partir de los 35 años. En los hombres también hay más riesgo de cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es una de las enfermedades cardiovasculares, pero esta en particular afecta al hombre. A la mujer, la enfermedad cardiovascular que suele afectar es el ACV isquémico. Entonces es importante hacer una diferencia entre enfermedad cardiovascular relacionada a hombres y relacionada a mujeres.
La morbilidad en hombres también, como hemos dicho, está asociada al cáncer de pulmón, sobre todo relacionada en primer lugar al hábito tabáquico y en segundo lugar a los posibles contaminantes laborales a los cuales este hombre se encuentra expuesto. Otros factores de morbilidad: la hipertensión, que tiene que permitirnos cribados apropiados para realizar diagnóstico y tratamiento precoz, y la hipercolesterolemia. ¿Qué pasa en las mujeres? Las mujeres adultas jóvenes sufren más dolores de espalda y cefaleas en relación a los hombres. Entonces, cuando a las mujeres les decimos que tenemos migraña, es verdad, porque es parte de nuestra morbilidad. En las mujeres también la morbilidad está asociada supuestamente a los factores hormonales relacionados con el cáncer de mama y la enfermedad cerebrovascular. Como hemos dicho, respecto a enfermedad cardiovascular, es más frecuente la cardiopatía isquémica en hombre y es más frecuente la enfermedad cerebrovascular o ACV en mujer. En los hombres estos pueden sufrir morbilidad a consecuencia de suicidios no cumplidos. Sin embargo, la mujer tiene más riesgo de depresión y más riesgo de trastornos mentales, más del doble en relación con el varón. Nosotras también tenemos riesgo de cometer suicidio, pero eso es más frecuente en varones. Nosotras, como dice acá, tenemos más probabilidades de dejarnos llevar por la depresión y tener trastornos mentales como ansiedad, dificultades en las relaciones interpersonales, etc. Por lo tanto, no le hagan renegar a la doctora Zapata. Es parte de su morbilidad, hay que comprenderla. Nosotros como médicos tenemos que saber estos riesgos y estar preparados para identificarlos y enfrentarlos. Respecto a la morbilidad también tenemos al cáncer colorectal, el cual se está convirtiendo en un problema de salud pública a nivel mundial. Este está más frecuente a partir de los 50 años. ¿Con qué se asocia el cáncer colorectal? Con las dietas poco saludables, ricas en grasa, bajas en fibras, consumo de carnes hechas a la parrilla. Estos componentes del carbón que se pegan a la carne cocida a la parrilla está asociado al cáncer colorectal. Los embutidos están asociados al cáncer colorectal. Por otro lado tenemos la obesidad, la cual es la segunda causa de mortalidad prevenible a través de estilos de vida saludables relacionados a la dieta y al sedentarismo. Tenemos que tratar todos los factores de riesgo con medidas higiénico-dietéticas, o sea, estilos de vida saludables. Todos estos riesgos, todas estas causas de morbilidad y mortalidad en nuestros adultos necesitan cribados apropiados para cada edad, para cada situación, para cada sexo, para cada factor de riesgo laboral y por supuesto intervenciones preventivas apropiadas. Esto hablando sobre todo de promoción y protección de la salud. En este cuadro podemos observar los factores de riesgo asociados a los adultos. Como vemos, el tabaquismo en relación a varones y mujeres es más alto en los varones en comparación con las mujeres, sobre todo si hablamos de varones entre los 25 y los 34 años de edad. El consumo excesivo de alcohol en las últimas 2 semanas es mucho más alto en varones también si lo comparamos con las mujeres.
Respecto a la actividad física durante el tiempo libre, no hay mucha diferencia, sin embargo, los varones tienen más actividad durante su tiempo libre. Hablando de sobrepeso y obesidad, los hombres tienen más sobrepeso, las mujeres tienen más obesidad. Si ustedes se fijan en este cuadro, se ve el aumento del sobrepeso en los adultos mayores o maduros. Como decíamos antes, mientras más van avanzando los años, más aumenta el peso en los individuos. Entonces, nuevamente, los hombres sufren de más sobrepeso y las mujeres van a sufrir de más obesidad. Respecto a los factores de riesgo, es importante señalar primero que durante el siglo XX la expectativa de vida desde el nacimiento se ha duplicado. En el siglo XIX y menos, la expectativa de vida era cerca de los 30, 40, 50 años. Hoy en día la expectativa de vida en Bolivia está entre 63 y 65 años. Mientras más desarrollado el país, mayor su expectativa de vida. ¿A qué se debe este aumento en la expectativa de vida? Por supuesto, a la reducción de la mortalidad infantil. No nos olvidemos, la mortalidad infantil es un indicador del grado de desarrollo de un país, y al ser un indicador del grado de desarrollo, por supuesto, mejora la calidad y la expectativa de vida en eso. En comparación de la mortalidad infantil con la mortalidad del adulto, en el adulto no se ha visto una disminución tan grande de la mortalidad, debido a que los adultos vamos a ser capaces de sufrir enfermedades crónicas y mortalidad por causas externas, como indicábamos antes también. Entre las acciones de intervención, la prevención primaria, recordemos, tiene dos actividades: la promoción de salud y la protección de salud. En la promoción de salud nosotros le damos el poder al individuo para que éste pueda cuidar su propia salud. Entonces, acá nos podemos encontrar con el abandono del tabaquismo. Como hemos dicho, sobre todo en varones, el tabaquismo es un problema que no solo les provoca mortalidad, sino morbilidad también. Entre otras estrategias, la reducción del consumo excesivo de alcohol. La palabra clave es excesivo. Cuando consideramos que el consumo de alcohol es excesivo, cuando comienza a dificultar las actividades normales de este individuo. Por supuesto, la educación sexual va a ser básica. Hay que dar información sobre prácticas sexuales seguras y la dieta. En cuanto a los estilos de vida, la dieta apropiada no solo va a evitar mortalidad y morbilidad, es un determinante de salud que tiene una influencia muy alta sobre el proceso salud-enfermedad. Tiene alrededor de 45% de influencia. Por lo tanto, los estilos de vida adecuados nos van a ayudar a proteger a estas personas. Esta dieta apropiada en particular nos puede ayudar a protegerlos de enfermedad cardiovascular, que como sabemos afecta a hombres y mujeres, y también del desarrollo de enfermedades crónicas. Podemos retrasar, postergar o incluso evitar la aparición de enfermedades crónicas si tenemos estilos de vida saludables. Como hemos dicho, en el adulto se consolida el estilo de vida. Este ya se vuelve independiente, ya se mantiene, por lo tanto, decide cómo va a ser su actividad, su estilo de vida, sus prácticas diarias, etc. El problema de estos estilos de vida es que pueden ser desfavorables sobre la morbimortalidad. ¿A qué se refiere con que pueden ser desfavorables?
Con el paso de los años, los adultos comenzamos a adquirir estilos de vida que no son protectores, sino nocivos. Y al ser nocivos, lógicamente van a tener un impacto sobre nuestra salud también. En este cuadro de la OMS, de la novena Conferencia Mundial de la Promoción de la Salud, podemos ver 12 consejos para gozar de buena salud, todos dirigidos al estilo de vida. Entre ellos, el primer lugar, la dieta; segundo, la actividad física, vacunas, no consumir tabaco, evitar el consumo de alcohol, gestionar el estrés, mantener una buena higiene, no conducir a velocidades excesivas o bajo los efectos del alcohol, aprovecharse el cinturón, tener prácticas sexuales seguras, realizarse controles médicos periódicos, amamantar a los niños. Todas estas cosas ya las habíamos mencionado de alguna u otra manera. Entre las actividades de protección nos vamos a encontrar sobre todo con las vacunas. La administración sistemática del DT, de la vacuna DT. Esta vacuna está compuesta por el toxoide diftérico y el toxoide tetánico. ¿Por qué dice administración sistemática? Esto se debe a que es parte del es parte del programa de salud. Por lo tanto, todos tenemos derecho a recibir nuestra vacuna DT, que no solo nos protege de difteria y tétanos, sino protege a los productos del embarazo, del tétanos neonatal, a partir de la inmunidad pasiva que se logra en la madre. La vacuna antigripal, que se aplica a mayores de 50, según lo que dice el dossier, en el programa de vacunas, en el PAI, esta vacuna está dirigida a mayores de 60 años. La vacuna antineumocócica, antihepatitis B, dirigidas exclusivamente a grupos de riesgo. Nosotros como profesionales de salud somos un grupo de riesgo que tiene derecho a recibir estas vacunas. La vacuna antivaricela, que está en los programas de vacunas de algunos países que todavía son endémicos de esta enfermedad. Y la vacuna antihepatitis A, dirigida exclusivamente para los viajeros. En cuanto a las acciones de prevención secundaria, lógicamente es importante dar información a nuestros pacientes sobre los primeros signos y síntomas de enfermedades crónicas. ¿Por qué es tan importante dar información? Pues porque nuestros pacientes, si es que reconocen esos signos y síntomas, van a ser capaces de buscar ayuda profesional en cuanto los identifiquen. Esa es la importancia que tiene. La valoración de la presión arterial se tiene que hacer en todos los controles. Y no solo la presión arterial, tenemos que concentrarnos también en el peso de nuestros adultos. Si es que podemos identificar un consumo problemático de alcohol, nos ayuda también a proteger a nuestro paciente de otro tipo de problemas. ¿A qué se refiere con consumo problemático? Cuando hablamos de un consumo problemático se refiere exclusivamente a que esta persona está desarrollando vínculos o adicciones hacia el consumo de alcohol. Por lo tanto, si lo identificamos a tiempo, también podemos sugerir a nuestro paciente que sea un poco más consciente con su propia salud. Como decíamos antes, en cada control médico se hace toma de presión arterial y es importante controlar el peso. Lógicamente el peso para ayudarnos a detectar obesidad o sobrepeso en nuestros pacientes. La detección precoz de hipercolesterolemia, sobre todo en varones entre 35 a 65 años, dirigida sobre todo al riesgo cardiovascular.
y por supuesto el tratamiento y el diagnóstico precoz del VIH. Estos datos que tenemos aquí ya sabemos. Los estudios de cribado son pruebas de diagnóstico precoz que se realizan en pacientes asintomáticos. Las pruebas de cribado pertenecen a la prevención secundaria. Entonces, nuestras pruebas de cribado tienen dos formas. Hablamos de cribados poblacionales o sistemáticos, aquellos que están comprendidos dentro del sistema de salud. Por lo tanto, es nuestra obligación realizarles estas pruebas a todos los pacientes que lleguen según las características que indican en los protocolos de los programas. La búsqueda de casos es la solicitud de cribados dependiendo los riesgos particulares de cada individuo. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene conductas sexuales de riesgo, por supuesto que yo voy a buscar infecciones de transmisión sexual a través de mis pruebas de diagnóstico. Los exámenes médicos anuales son base importante de la prevención secundaria porque nos permiten el espacio necesario para realizar estas pruebas de cribado. Lógicamente, estos exámenes se concentran en los riesgos individuales de nuestros pacientes, como decíamos antes. El cribado del cáncer. Como hemos dicho, el cáncer es un problema de salud en nuestros adultos. Entonces, respecto al cáncer, lo que nos interesa, comenzando con el cáncer de mama, realizar mamografías a todas las mujeres entre 50 y 74 años. Algunos países cambian estos rangos de edad, entonces es importante saber qué es lo que dicen los protocolos cuando nosotros vayamos a trabajar con este grupo demográfico. Entre los 50 y 75 años es importante, dependiendo de los factores de riesgo, sobre todo tratar de identificar el cáncer colorectal. ¿Cómo se identifica este cáncer? A través de la sangre oculta en heces, que es un examen anual, a través de la sigmoidoscopía, que debe realizarse cada 5 años, y aparte de la colonoscopía, que debe realizarse cada 10 años. La prueba de Papa Nicolau, por supuesto, nos ayuda a detectar cáncer de cuello uterino. En el dossier nos dice que tiene que realizarse en mujeres entre 21 y 65 años. ¿Qué es lo importante respecto al Papa Nicolau? Tiene que iniciarse desde el inicio de la vida sexual. Entonces, si nuestra paciente es más joven de 21 años y ya ha iniciado su vida sexual, nosotros debemos sugerirle que se haga esta prueba cada año. Otros cribados de cáncer dirigidos a nuestra población adulta, lógicamente van a ser aquellos que tratan de detectar cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de piel, de testículo. Lógicamente, dependiendo del área geográfica y de los factores de riesgo de la población que atendemos. Respecto al cribado cardiovascular, uno de las pruebas más básicas es el control de la hipertensión arterial. Entonces, como decíamos antes, se debe realizar medida de presión arterial a todos los pacientes adultos que acuden a consulta, sobre todo a partir de los 18 años. A partir de los 35 años en varones y 45 años en mujeres, debemos realizarles pruebas de lípidos, lógicamente para la detección del cribado cardiovascular. Otros factores de riesgo cardiovascular se pueden cribar a través de pruebas como la proteína C reactiva, la glucemia basal, que no solo va a identificar problemas cardiovasculares, puede ser capaz de identificar
el desarrollo de diabetes. La enfermedad periodontal, que también está asociada a problemas cardiovasculares, relacionada específicamente con las válvulas cardíacas. La detección precoz y rutinaria de diabetes, sobre todo en Bolivia, que es una población con alta prevalencia de esta enfermedad. Entre los cribados de enfermedades infecciosas, sobre todo las pruebas de cribado sistemáticas están dirigidas a embarazadas. Como ya sabemos, a todas nuestras embarazadas hay que hacerle una prueba de bacteriuria, porque la infección del tracto urinario en embarazadas lastimosamente es asintomática. Se le tiene que hacer una durante la primera mitad del embarazo y otra durante la segunda mitad para asegurarnos que este embarazo no se interrumpa y no fracase. Detección de infección gonocócica y de clamidia en mujeres con factores de riesgo. La gonorrea y la clamidia son infecciones de transmisión sexual que están relacionadas, casi siempre vienen sobreinfectadas una con la otra. Detección sistemática del virus de la hepatitis B en embarazadas, sífilis en mujeres con factores de riesgo y embarazadas, VIH en embarazadas y adultos también que tengan factores de riesgo. Entre otras pruebas de cribado, nosotros podemos hacer un cribado de depresión, ya que hemos dicho que este estado se asocia en mucho al grupo de los adultos, debido a que nosotros tenemos demandas para nosotros mismos y también tenemos aspiraciones que a veces no podemos cumplir. Hay que tener un poco de cuidado con el cribado de la depresión, que solo se debe realizar solo si tenemos los recursos suficientes para tratamiento y seguimiento. Si es que no tuviéramos estos recursos, no vale la pena hacer un cribado de depresión, debido a que solo estaríamos generando más sufrimiento en nuestro paciente. Como sabemos también, las mujeres sufren en mayor cantidad que los hombres de osteoporosis. Entonces es un cribado que deberíamos realizar de forma rutinaria en todas las mujeres mayores de 65 años. Y si estas mujeres tuvieran factores de riesgo, deberíamos iniciarlo a partir de los 60 años. La quimioprofilaxis. No sé si están llevando farmacología aún, pero la quimioprofilaxis es una forma de prevención a través del uso de medicamentos. Entonces, en los adultos, la quimioprofilaxis está dirigida al uso de ácido acetil salicílico o aspirina. Como sabemos, la aspirina es un antiagregante plaquetario, motivo por el cual suele ser muy utilizada para la prevención de enfermedad cardiovascular. Entonces, en los varones se usa entre 45 y 79 años, previa valoración de riesgo-beneficio, para proteger a estos hombres del infarto o de la enfermedad isquémica que mencionábamos antes, es más frecuente en los varones. Por otro lado, en las mujeres se lo tiene que aplicar desde los 55 hasta los 79 años, previa valoración también riesgo-beneficio, pero en el caso de las mujeres es para la prevención del accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, ¿a qué se refiere con previa valoración de riesgo-beneficio? El riesgo de consumir aspirina o ácido acetil salicílico lógicamente es un mayor sangrado, debido a que es un agregante plaquetario.
Entonces, si estas personas tienen gastritis, tienen ya problemas de coagulación, tienen otro tipo de problemas hematológicos, yo debería pensar muy bien qué es lo que conviene. Si someterlo al riesgo para prevenir infartos o dejarlo como está y someterme a una educación para disminuir también la posibilidad de infartos o ACVs. Eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado la clase y espero que hayan aprendido mucho. No se olviden haber tomado apuntes, prestar atención para la tarea correspondiente a esta clase. Que tengan un lindo día.